entramos en este bloque de salud muy importante también el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema que antes parecía tabú, antes era tragedia hablar de esto, no se podía hacer, eso se va con la muerte. ¿Con qué? Y es el cáncer de seno, Julito, que ahora pues es importante que se hable, que se comparta, que se generen todas estas inquietudes y que se hable acerca de la prevención, porque si se detecta a tiempo, pues hay un alto porcentaje de que la persona tratada se pueda curar. Y porque no es solo con mujeres, ¿no? O sea, uno también tiene que hacerse su chequeito. En la mayoría en su porcentaje se afecta a las mujeres, pero también a los hombres les puede dar, Julito. Y es que hoy nos está acompañando una profesional en medicina de la Universidad JN Corpas, ¿sí? Asesora genética en cáncer y alto riesgo de City of Hope en California, directora del programa de alto riesgo del Centro de Oncología de la Clínica del Country. Actualmente estudia maestría en biología molecular, oncología. Ella es Jenny Rodríguez. Jenny, bienvenida a Mañanas con Uno. Muy buenos días, mil gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar con ustedes y compartirles específicamente todo sobre el cáncer y lo que tú hablabas específicamente del miedo que muchos pacientes tienen cuando la palabra cáncer aparece en su vida, no solamente para el paciente, sino para todo el grupo familiar. Claro, y es importante todas estas jornadas y maratones y llamados que se hacen a través de los medios para que todas las mujeres nos hagamos el autoexamen, que cada cuánto se debe hacer, Jenny. Mensualmente. La campaña básicamente es que todas las mujeres debemos tener un autoconocimiento. El autoconocimiento marca la diferencia porque eres tú la que puede determinar si algo está cambiando en tu mama, si hay alguna lesión nueva, y es ahí cuando puedes consultar a tu médico tratante, al médico general. De hecho, Avon tiene una campaña muy bonita anualmente y es capacitar a todos los médicos generales en relación a cáncer de mama, con la finalidad de que puedan captar ese tipo de pacientes que deben asistir a un especialista para otro tipo de exámenes como tal. ¿Y uno puede colaborar en el examen? De hecho, en muchos pacientes el cáncer es detectado por la pareja. Bueno, es importante, de hecho, por eso es que muchas veces no solamente el autoexamen va orientado a las mujeres, sino también a los hombres, porque como tú lo dijiste, no solamente el cáncer de mama es para mujeres, sino también para los hombres. Y los hombres nos pueden ayudar a nosotros también con el autoexamen. Hay una época especial. Soy muy colaborador, cualquier cosa. A través de la intimidad también se puede descubrir, fuera de chiste. Y es que el autoexamen se debe hacer en alguna época en especial del ciclo mensual de la mujer. Digamos que los cambios hormonales durante el ciclo generan que la mama cambie. Por eso en este momento se lidera que la campaña del autoexamen deba ser 8 días después de la regla. ¿Sí? Cuando los cambios y las hormonas han un poco descendido y es un poco más fácil la valoración. Importante entender que el autoexamen tiene diferentes tiempos, el mirarnos, que las mamas siempre va a haber una más grande que la otra, pero cómo está la piel, específicamente luego viene la palpación de toda la mama y no olvidar que la axila hace parte del autoexamen. Entonces tocarnos porque muchas veces se pueden detectar específicamente y la clavícula también, y ¿cierto? en cada se llama supraclavicular y uno lo que hace es tocar específicamente esta zona y la zona de la axila con la finalidad de cómo estamos, cómo somos. No es que vayas y digas acá hay algo, sino simplemente que te conozcas. Bueno, tenemos preguntas de televidentes. O sea, por lo menos, perdón, a ver, haz el ejercicio. Entonces yo subo acá, ¿sí o qué? La mano siempre debe estar arriba. Sí, y es con la mano contralateral. Entonces el primer paso es mirarnos de frente al espejo, luego elevamos el brazo y con la mano contralateral, y yo le digo a las pacientes una forma muy práctica de hacer el autoexamen es imaginarnos que la mama es un reloj. Partiendo del centro del pezón hacia arriba serían las 12, luego la 1, las 2, las 3, con la yema de los dedos. No es un masaje, tampoco es una presión fuerte sobre la mama, sino simplemente una presión regular como tal. Obviamente sin ropa. Pues por lo menos uno de hombre frente al espejo. Listo, igual, yo lo hago, me conozco, ya bien, no tengo nada. Y luego, ya en un mes, como ya me he tocado tanto, pues ya sé cómo estoy, y si no sé, en 3 meses, Dios no quiera, sentí algo raro, yo, esto no estaba hace un mes. Ahora, ¿se siente igual cuando la mujer tiene prótesis? Es un poco más difícil, pero igual se utiliza el autoexamen en las pacientes que tienen prótesis mamaria. Depende de la localización de la prótesis, si fue detrás del músculo o no, pero básicamente igual se debe hacer. Bueno, y te tengo ahorita una pregunta acerca de una noticia que se volvió viral hace poquito, acerca de las prótesis, pero eso va a ser después de la pregunta de los televidentes. ¿Este cáncer se puede presentar en mayores de 60 años?
Sí. ¿Sí? Claro. El cáncer tiene una particularidad, recuerden, cáncer es un descontrol de células. Por decirlo así, es una acumulación de errores en el sistema. Sabemos a la fecha que a mayor edad, mayor riesgo de enfermedad. No solamente nosotros envejecemos, sino también nuestros genes. Entonces el cáncer a mayor edad es mucho más frecuente. ¿Qué pasa? Muchas pacientes hacia los 70 años creen que ya pasaron la edad que tenían que pasar, ya no les va a dar y no consultan muchas veces al médico. Es importante entender que después de los 50 años, específicamente para cáncer de mama, se incrementa el riesgo. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado con la vigilancia. Vuelve el tema de las prótesis. No sé si de pronto lo sepas, pero hace poquito empezó a circular una información cierta en un medio de comunicación importante, no es Actualidad Panamericana, de que las prótesis podrían estar muy asociadas a un tipo de cáncer de mama, que había creo que 5 o 9 casos asociados a cáncer y que estas personas habían fallecido y que después de fallecer les habían hecho unos exámenes y habían encontrado unas células cancerígenas alrededor de la prótesis. Es tema de investigación obviamente, pero ¿qué tanto se ha avanzado en esto? Digamos que en ese momento hay que entender que la paciente que debuta con cáncer de mama y que muchas veces necesitan un tipo de cirugía muy amplia son reconstruidas con prótesis. Por ende, si fuera un factor de riesgo para cáncer, claramente no estaríamos colocando prótesis en las pacientes con cáncer. Entonces, hay que saber qué tipo de prótesis se están utilizando, pero en este momento no está científicamente demostrado que las prótesis generen como tal cáncer de mama. A ver, y esto ya es pregunta de hombre que escucha uno ahí por el ladito, Doc. Entonces, las prótesis para este examen, este tipo de examen, ¿sirven? Es decir, hay que poner las prótesis, y es lo que escucho, ¿arriba del músculo o abajo del músculo? No Detrás del músculo ideal, pero eso es muy... La verdad es que el tipo de cirugía depende mucho de la paciente, del tejido, del cirujano específicamente, pero el autoexamen con prótesis, sin prótesis, siempre se debe realizar. O sea, no importa si está abajo o arriba, igual se puede hacer. Igual hay que hacerlo. Muchas veces se ven lesiones en piel o se ven secreciones en el pezón. Entonces, digamos que no es solamente el autoexamen, sino mirar cómo está la piel. Muchas veces se ve piel de naranja, que llaman. Cuando ustedes cogen una naranja, se ven diferentes poros. Entonces, la piel empieza a adquirir esto y es porque se está edematizando, decimos nosotros, como inflamando. Entonces, eso o las secreciones espontáneas por el pezón, que de un momento a otro el brasier aparece mojado y llama la atención si de pronto es sangre específicamente. Tenemos más preguntas. Jenny. ¿Este cáncer lo desaparece la quimioterapia? Los tratamientos en cáncer son muy individualizados y depende básicamente el grado, el tamaño, la presencia o no de ganglios y el tipo de cáncer como tal. La finalidad y el objetivo de la quimioterapia obviamente es destruir este tipo de células alteradas, pero muchos cánceres a la fecha que se detectan tempranamente no requieren quimioterapia. Eso depende mucho de la biología del tumor. El tumor, al igual que nuestras células, tienen una información de genes, de cómo van a actuar, cómo se van a expresar, cómo van a evolucionar. Y de hecho a la fecha hay pruebas genéticas que determinan qué paciente se pueda beneficiar o no de una quimioterapia. Específicamente hablamos de cáncer de mama. Jenny, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? Gracias. Factores de riesgo. En este momento es importante tener en cuenta la historia familiar. Pacientes que tienen historia familiar del cáncer que estamos mirando, cáncer de mama. Pacientes que tienen terapia de reemplazo hormonal, es decir, llega la menopausia y tienen terapias extendidas, toman reemplazo hormonal por más de 5 o 10 años. El tabaquismo, el cigarrillo, el sedentarismo, todo lo que hablamos y lo que ustedes en la mañana estaban haciendo de actividad física y una vida saludable. Esos pacientes que son obesos, que tienen unos hábitos muy malos de alimentación, sedentarismo, pues claramente tienen un riesgo no solamente para cáncer, sino diferentes enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. ¿Se mide la herencia del cáncer de seno o digamos si en la familia ha habido personas que han tenido cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino o cáncer de pulmón? Eso también podría desencadenar más adelante un cáncer de seno. En mi consulta y mi especialización es cáncer hereditario. Y digamos que mucha gente lo relaciona con Angelina Jolie. Ahí inmediatamente entienden que es cáncer hereditario.
y específicamente cuando uno habla de cáncer, es cáncer en general. Muchas veces desconocemos que cáncer de mama tiene mucha relación con cáncer de ovario, con cáncer de próstata. Entonces yo veo ese grupo familiar en un contexto y determino si esa historia familiar que hay de cáncer tiene algún tipo de relación y si vale la pena hacer algún tipo de prueba genética. Porque a la fecha hay cáncer hereditario, muy infrecuente, pero lo hay, es decir, que tengamos una alteración en un gen que nos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, este tipo de poblaciones sí son muy significativas, porque sabemos que tienen un riesgo muy elevado a cáncer y que a la fecha podemos optar por diferentes medidas con la finalidad de no cáncer. Como por ejemplo el caso de Angelina, que ella retiró sus mamas para prevenir, ¿no? Por los antecedentes familiares. Ella se sometió a una cirugía que se llama mastectomía reductora de riesgo y posteriormente se sometió a una cirugía de ovarios. También. Basados en que ella tenía o tiene una alteración genética que le predispone su riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario. Y su objetivo claramente fue minimizarlo y una forma importante de minimizarlo es con la prevención, cirugías reductoras de riesgo. Muy bien, tenemos preguntas también en las redes sociales. Kimberly, ¿cuánto tiempo se debe esperar para realizar una reconstrucción mamaria? Depende de muchas cosas, o sea, no es mi área, pero aquí lo que tengo conocimiento es que depende si la paciente tuvo radioterapia o no, hace cuánto terminó la quimioterapia, pero en este momento, donde yo trabajo en la clínica del Country, específicamente son pacientes que son reconstruidas inmediatamente. Es decir, la paciente entra con mama y sale con mama. No hay esa percepción emocional tan significativa de que hay una amputación como tal del tejido. Eso ya generalmente no se hace. Nuestra amiga Lorena Meritano se acaba de hacer su reconstrucción mamaria. ¿No? Que lo hacen todo perfecto, hacen un tatuaje, hacen tatuaje del pezón. De hecho, la mastectomía, la reconstrucción no necesariamente tiene que ser con prótesis. Se puede tomar músculo de la parte de atrás, se llama dorsal, o de la barriguita. Entonces son pacientes que hacen algo de lipectomía y con ese músculo se hace la reconstrucción de la mama también. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una persona después de someterse a esta cirugía? Porque yo he escuchado que quedan muy sensibles, de defensas, de ganglios, a veces los retiran también, no sé, y que no pueden hacer mucha fuerza, quedan como con ciertas limitaciones. Digamos que eso depende del tipo de cirugía. Si es una cirugía donde se evacuaron todos los ganglios linfáticos, recuerden que los ganglios linfáticos lo que hacen es drenar la linfa que uno tiene, entonces si tú lo sacas no tienes cómo drenarlo. Entonces, esas pacientes que tienen vaciamiento de ganglios pueden tener un problema de linfedema, que se inflama el brazo como tal. Entonces, digamos que por eso le decimos a ese tipo de pacientes, por favor, no cargues nada acá, no utilices mucho ese brazo, que no te saquen sangre de ese brazo, utiliza más el otro como tal, como para cuidar. Doc, pero entonces vuelvo a hacer una pregunta, esto no me acuerdo si ya la había hecho antes. ¿Una mujer con los implantes puede hacer ejercicio, puede levantar la pesa, puede todo normal? Normal, bueno. Normal. Es que alguna vez es igual que una mujer que no las tiene, es decir, su vida es normal, sus mamografías son normales cada año. El tabú de que como tengo implantes no voy a mamografía porque la presión posiblemente puede reventar la prótesis, tampoco. Hay una técnica especial para pacientes con prótesis, hay resonancias, hay otro tipo de exámenes que se ofrecen a este tipo de pacientes. Jenny, tengo una inquietud que acaba ¿Ya? Bueno, entonces vamos primero con una pregunta del televidente que está esperando. Desde ayer, sí, en las redes sociales. Sarita pregunta, me detectaron cáncer de seno, ¿el pelo se me va a caer? Si le van a dar quimioterapia, sí, pero eso también depende de cada paciente. Lo habitual es que se caiga, específicamente porque la quimioterapia tiene una afinidad muy importante por este tipo de células. Entonces, pero si no le dan quimioterapia, obviamente no va a pasar. Ahora, depende del tipo de quimioterapia. La mayoría de pacientes con cáncer de mama, la quimioterapia sí tumba el pelo, pero a la fecha algo muy importante y significativo cuando hablamos de la parte estética para nosotras, y es que ahora utilizan unas pelucas maravillosas de pelo natural, inclusive nosotros los médicos no nos damos cuenta cuando la paciente tiene peluca como tal. Ah, mira. Tenemos llamada acá desde Bogotá. Gloria, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Es para hacerle una pequeña preguntita. Claro que sí, pregunta. A mí hace 2 años me hicieron una cuadratectomía en el seno derecho, pero últimamente me ha dolido mucho, siento mucho ardor en el pezón y hay veces que lo siento como inflamadito.
Segundo, en mi familia, pues mis tíos y mi papá murieron de cáncer. Entonces, me gustaría hacerme como un examen del que dijo la doctora ahorita, ya que en la EPS pues no lo hacen. Gracias, Gloria. 2 puntos importantes. Generalmente la paciente que tiene cáncer de mama y tiene cirugía conservadora, lo que ella hablaba de cuadrantectomía, en ocasiones puede requerir también radioterapia. ¿Qué es una cuadra? El pedacito, toma cuadrante, simplemente el pedazo donde estaba el tumor se saca. Entonces no necesitan ningún tipo de reconstrucción y la mama queda igual. Pero debido a que todavía no se extirpa completamente, gracias. Pero debido a que todavía hay tejido mamario, posteriormente los pacientes van a radioterapia. Entonces, específicamente para ella, el dolor puede ser secundario si tuvo algún tipo de radioterapia. Estas pacientes quedan con un poco de sensibilidad más marcada, pero es importante en una paciente que tuvo cáncer de mama que este tipo de situaciones las comente siempre con el médico. No se quede con la duda y pueda determinar su médico tratante si de verdad vale la pena hacer algún tipo de examen adicional. En cuanto a la segunda pregunta de la historia familiar, es importante entender que cuando hablamos de cáncer hereditario, es una prevalencia muy baja, por ende se deben cumplir ciertos criterios. Es decir, las pruebas genéticas no son para todos los pacientes con cáncer. En mi consulta determino quién o no necesita una prueba genética. Ejemplo, los pacientes que tienen cáncer a edades muy tempranas. Ustedes verán que pacientes de cáncer de mama a los 20 años, a los 25 años, la más joven que tenemos de 18 años. Pacientes que tienen cáncer de mama bilateral de entrada o tuvieron mama y ovario. Pacientes que tienen 3 familiares más con cáncer de mama. Entonces, cuando uno ve esas particularidades, envía prueba genética. Lo que ella dijo es muy cierto, son estudios costosos. En ese momento en Colombia se hace uno, pero es muy limitado y la mayoría se envían a otros países como Estados Unidos, Europa y oscilan entre los $2.000 o $3.500. Algunas EPS lo autorizan y otras no. Y de una vez hago una cuña acá, tengo un protocolo de investigación abierto con Estados Unidos donde estamos haciendo la prueba gratis en pacientes con cáncer de mama u ovario, en los cuales hay una historia familiar importante. Mira, y al respecto, en la clínica del Country, al 530-0470, extensión 3320, 3321. En el Centro de Oncología de la clínica estamos viendo este tipo de pacientes, mirando quién lo necesita y enviando la prueba. Mira, hay una pregunta relacionada precisamente con esto, el tema hereditario. Luz de XN dice, mi tía falleció de cáncer de mama, mi médico no ha querido mandarme a hacer la mamografía. ¿Qué debo hacer ahí? Es que la mamografía depende de la edad. El hecho de que la mamá o la tía haya tenido cáncer de mama no quiere decir que esta paciente tenga un riesgo elevado a cáncer. La mamografía se debe hacer sí o sí hacia los 50 o 5 a 10 años antes del diagnóstico más temprano de cáncer en la familia. Es decir, la mamá tuvo cáncer a los 40, yo no voy a esperar hasta los 40 años para hacer la mamografía. Posiblemente en esta paciente pueda empezar hacia los 30. Entonces eso depende a qué edad tuvo el familiar el cáncer para poder enviar la mamografía. Pero en pacientes por debajo de 30 años no es habitual hacerlo. Bueno, doctora, ¿y si tienen más preguntas, alguna red social? Tengo en Facebook una página Cáncer Hereditario de Alto Riesgo. Podemos, básicamente ahí hay toda la información de cáncer hereditario, pruebas genéticas y por ahí. La buscamos así, Cáncer Hereditario y de Alto Riesgo. Doctora Jenny Rodríguez. Doctora Jenny.